Steffi, ¿qué estás haciendo? ¿Ya tocó el timbre? Estoy haciendo un trabajo que me pidió la profe de historia. Es sobre los orígenes de Paraná, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. Mirá, ¿por qué no hacemos un recorrido por los lugares significativos y así te va a resultar mucho más fácil? Le pedimos a Octavio que nos ayude y de ahí ya vas a saber todo. Bueno, me re gusta la idea. Bueno, ¿qué tal si nos encontramos mañana en la Plaza 1 de Mayo? Bueno, mira, primero vamos a leer, te leo algo del poblamiento de Entre Ríos, que recién encontré. El territorio de la provincia de Entre Ríos fue producto de 3 corrientes pobladoras hispanas. La corriente del oeste, procedente de Santa Fe, comenzó cuando Juan de Garay fundó Santa Fe de Cayastá, en 1573. Garay se encargó de distribuir concesiones de tierras entrerrianas, que luego continuaron don Alonso Vera y Aragón y don Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias. La corriente del noroeste se inició por la acción de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que, hacia la segunda mitad del siglo XVII, buscaban establecer centros ganaderos sobre las costas del Paraná y el Uruguay. Estas tierras eran fértiles, propicias para el pastoreo de ganado y cultivo de las tierras. La corriente del sudoeste, proveniente desde Buenos Aires e iniciada por acción de gobernadores y virreyes que querían proteger la zona por el peligro de invasión portuguesa, de extender la frontera y ampliar los territorios conquistados. Así, dentro del interior de la provincia se fueron formando asentamientos, que, alrededor de pequeñas capillas, fueron configurando los primeros núcleos urbanos, hoy tan importantes: Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Nogoyá. En 1573, Juan de Garay fundó Santa Fe, y el territorio entrerriano quedó bajo jurisdicción de su cabildo. Las costas del río Paraná se convirtieron en un desembarcadero y lugar de paso para aquellos que atravesaban nuestra provincia en camino a Corrientes y Paraguay. En 1649, las dificultades de comunicación, el desmoronamiento de las barrancas y el ataque permanente de los indios de la región hicieron necesario el traslado de Santa Fe, hoy Cayastá, a su emplazamiento actual. La nueva ciudad se denominó Santa Fe de la Veracruz. El proceso de traslado de la población finalizó hacia 1660. Aquellos fueron los inicios de una pequeña aldea que los primeros pobladores llamaron Baxada del Paraná. Hostigados por los constantes enfrentamientos con los indios minuane, los vecinos de la ciudad de Santa Fe comenzaron a cruzar el Paraná. Por otra parte, el establecimiento de la población se vio favorecida por los acuerdos de paz logrados por Hernandarias con el cacique Charrúa Yazú, jefe de las tribus indígenas que se encontraban en las inmediaciones de la Baxada. El papel que desempeñó Hernandarias en la historia de los entrerrianos fue muy importante. Entre 1592 y 1618, tuvo a su cargo en 5 oportunidades la gobernación del Río de la Plata. En 1603 dictó las ordenanzas de indios. En ellas se reglamentaba el trato hacia los indígenas y sus formas de trabajo. Además, impulsó la reorganización administrativa del Virreinato de Perú, a partir de la cual Santa Fe y el territorio entrerriano pasaron a depender de la gobernación de Buenos Aires. A indicación del gobernador de Buenos Aires, Mauricio Zavala, se le ordenó al teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Javier de Chau y Endía, perseguir a los indios y crear 2 nuevos fuertes. Del mismo modo, debía erigir una parroquia, tarea que se encomendó al presbítero Maestro Miguel de Barcelona. Este creó la capilla de la Inmaculada Concepción, que se levantó en forma de modesto rancho, donde actualmente se encuentra la Catedral de Paraná. El presbítero de Barcelona fue el primer sacerdote de la Baxada. Bueno, acá estaba la primera capilla en la Plaza 1 de Mayo. En 1730 ocurren 2 hechos importantes. Uno de ellos es que el gobernador de Buenos Aires manda a construir un curato a la Baxada. La Baxada era el nombre de estas tierras del otro lado de Santa Fe. Este curato fue encomendado a don Francisco Arias Montiel. ¿Te acordás vos cuál fue el otro? Sí, en 1730 la capilla de la Inmaculada Concepción, que era apenas un rancho con techo de paja, se fue elevada a categoría de parroquia y comenzó a llamarse Nuestra Señora del Rosario. Esto fue muy importante, ya que no solo se establecía una capilla con funciones religiosas, sino que también era un centro político y administrativo, porque
Los sacerdotes eran funcionarios, estaban a cargo de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Claro. Vos nombraste al cura Arias de Montiel. ¿Por qué fue una figura tan importante para nuestra historia? Don Francisco Arias Montiel es muy importante porque no solo mandó a construir el curato en 1741, sino que también le debemos el nombre de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en una carta que le manda al gobernador de Buenos Aires en 1731, se refiere como Iglesia del Paraná y no territorio de la Baxada, que es como se lo estaba llamando. Y esos fueron nuestros inicios. Es así, fueron nuestros comienzos, y en ello tiene mucho que ver el nombre de una mujer que donó tierras, o algo así. Octavio, qué bueno que te encuentro. ¿Podés ayudarme? Santiago me dijo que sabes algo de este tema. Sí, Estefi, te cuento cómo es esto. A fines del siglo XVIII, una señora llamada María Francisca Arias de Cabrera y Saavedra de Larramendi donó una fracción de campo a favor de la parroquia del Paraná y cedió los derechos de propiedad a los ocupantes de la bajada, pero ella se reservó 5 solares en el pueblo, uno para ella y los demás para sus hijos, José Teodoro, Joaquín, María de las Nieves y María Josefa Larramendi. Ahora sí entiendo. Esa señora debe haber tenido grandes extensiones de tierra aquí en Santa Fe. ¿Cómo habrá sido el poblado de la Baxada en aquel momento? Un cronista de la época, Juan Francisco Aguirre, describe a la Baxada como un poblado de varias cuadras de casas de buen aspecto, ubicadas alrededor de la capilla. No obstante, ello todavía no era villa. Sus pobladores eran pardos. Algunos llegaban acá huyendo de los indios santafesinos, otros porque traían su ganado a esta orilla. En fin, se habla de 600 habitantes. Sí, este relato nos hace referencia a la presencia de población afroamericana en Paraná. Una de las medidas de la asamblea fue la libertad de vientres, y mucha población negra se vio atraída a estas tierras por la posibilidad de ser libres. Es cierto. A fines del siglo XIX, latió detrás de la iglesia San Miguel el barrio del Tambor o barrio de Candombe. Ese era el nombre con el que la población blanca identificaba el lugar. En la actualidad, evocamos aquel llamado de tambores, cada 12 de octubre cuando en nuestra ciudad se realiza el contrafestejo de la llegada de los españoles a América, en el mítico pasaje Bauces. ¿Fuiste alguna vez, Octavio? Sí, y se han convertido en verdaderos eventos de la vida cultural de la ciudad. Si hay un hecho central que plasmó el carácter de la vida social y cultural del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, ha sido la Revolución. La vida privada, tanto como la pública, se vieron conmovidas hasta sus cimientos por el proceso de transformación que ella impulsó. Los hogares privados, presididos por sus respectivas matronas, madres, esposas, hijas, hermanas y viudas, en lugar de ofrecer un refugio ante la tormenta, se convirtieron ellas mismas en volcanes de la política local. En efecto, las mujeres convirtieron sus casas en espacios para discutir y proyectar la política de la revolución durante toda la primera parte del siglo. Las visitas de amistades de las señoras de sociedad se realizaban de acuerdo a las condiciones establecidas por la dueña de casa, respetando horarios y vestimenta. La ciudad de Paraná no fue una excepción dentro del contexto del Río de la Plata, sin los lujos y suntuosidades que podía ofrecer la capital del virreinato, pero con las mismas costumbres sociales de la época. La casa de doña Gregoria Pérez de Denis, acaudalada propietaria de tierras, propiedades, haciendas y esclavos a lo largo de toda la costa del Paraná, tanto del lado santafesino como entrerriano, debió haber sido un espacio de tertulias sociales, donde el té, la charla amena y las caminatas por los jardines y galerías estaban a la orden del día.
A una de estas propiedades llegó en 1811 el general Manuel Belgrano, en su viaje hacia el Paraguay, preparando su ejército. Y la historia nos permite, si lo imaginamos, el encuentro entre pasado y presente, solo por un momento. Yo leí que en 1810, cuando estalla la revolución en Buenos Aires, hubo paranaenses que la apoyaron. Vos que sos el que se acuerda de los nombres, ¿te acordás de algunos? Por supuesto, Garrigó, Oreñú, Ferré. Bueno, pero hay alguien que no nombraste y que a pesar de que no es paranaense, es uno de los máximos héroes de la revolución y de nuestra historia nacional. Estoy hablando del general Manuel Belgrano. Belgrano, como integrante de la Junta, se interesó por el reconocimiento de la Bajada como villa y mandó a Giannini a delinear un plano por el poblado. En 1811, Belgrano llega a la Bajada del Paraná. Aquí, él formaba sus fuerzas revolucionarias durante la batalla del Paraguay. Los vecinos donaron caballos y él le encargó a José Díaz Vélez la formación de milicias populares. ¿Quién es esa mujer? Esa es Gregoria Pérez de Denis, la primera patricia argentina. Le está dejando a su disposición a Belgrano todas sus tierras, sus casas y su ganado. El primer gobierno patrio nombró en su agradecimiento en Emérita de la Patria. ¡Qué bueno! Gregoria Pérez de Denis era una de las mujeres más importantes de Santa Fe y tenía un parentesco con María Francisca Arias de Larramendi, que ya la nombramos antes. ¿Habrá sido así el encuentro entre ellos? Mira, Santi, esta es la sala de 1800 a 1813. En 1813 se reúne en Buenos Aires una asamblea, cuyo objetivo era sancionar una constitución y declarar la independencia. Esos objetivos no se lograron, pero sí se sancionaron leyes de suma importancia. Sobre todo de suma importancia para nosotros, porque mediante una de esas leyes